Shalom y bendiciones, hermanos. Como siempre, es un gusto poder estar aquí con ustedes. Tenemos el día de hoy la continuación de la serie que comenzamos la vez pasada. Para los que no recuerdan, iniciamos una serie bajo el tema La vida después de la muerte. El estudio pasado comenzamos el tema con una pregunta que logramos a contestar según las escrituras, y la pregunta era: ¿qué es el alma? Estudiamos ese tema a profundidad, y a los que están mirando la grabación les invito, hermanos, que si no han visto ese tema, por favor, vayan y vean ese tema primero, ya que es el fundamento de lo que vamos a estar estudiando a continuación. El día de hoy vamos a estar continuando con el tema número 2 de esta serie, y vamos a estar descubriendo el origen del alma inmortal. Y vamos a ir primero al libro de Deuteronomio, lo que viene siendo el capítulo 4, versículo 29, por favor. Mas si desde allí buscaré a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de todo tu alma. Amén. Es una bonita promesa, hermanos, que tenemos de parte de Dios, donde Dios promete que si le buscamos sinceramente, como dice aquí, si lo buscamos de corazón y de toda alma, que lo vamos a encontrar. Ahora, estamos citando este versículo porque aquí encontramos la palabra alma, y por si no recuerdan, alma en hebreo es nefesh. Y lo que pudimos aprender la última clase es que el nefesh, o el alma, desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva hebrea original, es un ser viviente. ¿Ok? So, una vez más, el nefesh, el alma, es un ser viviente que, según lo que pudimos descubrir de las escrituras, está compuesto de tres elementos. Lo primero que miramos es que el nefesh está compuesto del aliento, lo que muchas veces le llamamos aliento de vida, y esto es el neshama. Es como la chispa de vida, lo que permite que que despertemos y estemos conscientes. El neshama, el aliento. También descubrimos el espíritu de vida, o el ruach, lo que es en hebreo, que esto es la fuerza vital, lo que, en mi opinión, hace que el cuerpo funcione. O sea, que el cerebro tenga la energía para mandar los signos a los órganos del cuerpo para que estemos vivos, podamos respirar, el corazón esté latiendo, o sea, que todo funcione, es el ruach, el espíritu de vida. Y cuando el neshama, el aliento, con el espíritu de vida están dentro de un cuerpo, el basar, es el tercer componente del cuerpo, entonces el conjunto de estas cosas viene siendo lo que la Biblia llama nefesh, o alma. Asimismo, demostramos que, según las Escrituras, cuando el aliento y el espíritu de vida abandona el cuerpo, se produce la muerte, y el alma, o nefesh, deja de existir. Porque o sea, utilicemos un poco la lógica. Si un ser viviente, un alma, un nefesh, es un cuerpo que tiene aliento y espíritu de vida, entonces si falta uno de estos componentes, entonces deja de existir el ser viviente, deja de existir el nefesh, deja de existir el alma. Por lo tanto, la Biblia presenta que el alma es mortal y no inmortal como se ha enseñado comúnmente. Y para comprobarles con la Biblia que el alma, el nefesh, es mortal, les voy a dar unos versículos aquí que va a demostrar, sin ninguna duda, que el alma muere, que el nefesh muere. Vamos a Josué capítulo 11, versículo 11, por favor. Y se mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo, sin quedar nada que respirase. Y asaron y Azor pusieron fuego. Amén. Y a Azor pusieron fuego. Excelente. Entonces aquí, hermanos, en este pasaje de Josué 11:11, comienza el versículo diciendo: y mataron a espada. O sea, hubo muerte. ¿Cómo murieron? A espada. Dice: todo cuanto en ella tenía vida. Ahora, la palabra vida ahí, si ustedes se van al hebreo original, es nefesh. Entonces dice que mataron a los que eran nefesh. Porque recuerden, nefesh es un ser viviente. Entonces, aquí demuestra que el nefesh puede morir. En este caso, murió a espada. ¿Ok? So, este es ejemplo número uno. Vamos al siguiente ejemplo. Vamos a Jueces. Acompáñenme a Jueces capítulo 16, versículo 30. Muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que habían matado durante su vida. Amén. So, fíjense aquí, esto fueron los últimos momentos de Sansón, este hombre que a través del Espíritu de Dios tenía una fuerza tremenda. Y lo que dijo Sansón es lo que quiero que ustedes pongan atención. Dice aquí: muera yo con los filisteos. La palabra yo, si ustedes se van al hebreo, va a decir nafshi. Nafshi significa mi nefesh. So, lo que está diciendo aquí Sansón es: muera mi nefesh con los filisteos. O sea, muera mi alma con los filisteos. ¿Por qué? Una vez más, alma o nefesh significa un ser viviente, es el ser. Vamos a un tercer testigo, por si todavía hay un incrédulo por ahí. Vamos a Levítico capítulo 24, versículos 17 al 18, por favor.
Dice, asimismo el hombre que hiere de muerte a cualquiera persona que sufra la muerte, el que hiere a algún animal ha de restituirlo animal por animal. Amén, hermanos. So, fíjense aquí, este versículo que es parte de la Torá, es un mandamiento, es una ley. Dice aquí que cuando dice, asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona, o sea, es alguien que mató a alguien, la palabra persona, so, aquí cuando dice que hiera de muerte a cualquier persona, esa palabra persona en el hebreo es nefesh. Entonces dice, cualquier hombre que mate a un nefesh, sufra la muerte. Y luego el versículo 18, igual dice, el que hiere algún animal, la palabra animal ahí también es nefesh. El que hiera algún animal, dice, ha de restituirlo. Animal, nefesh, por nefesh. ¿Ok? Entonces estamos mirando, hermanos, que yo sé que esto va en contra de lo que se nos ha enseñado, pero es que estamos enseñando la Biblia en su forma original. La Biblia claramente enseña que el alma o el nefesh muere. Y como ya les dije, si muere, no es inmortal. Más bien, es mortal. Porque todo nefesh morirá. Bueno, voy a calificar esa frase. No todo nefesh morirá porque hay un nefesh que sí es eterno y ese es Dios. ¿Ok? De todos los que se consideran nefesh, la Biblia dice que Dios es nefesh, dice cuando dice mi alma. Dios es un nefesh porque es un ser vivo y de ahí, aparte de Dios, todo nefesh tendrá su día de morir. Entonces, si el alma no es inmortal, ¿por qué el cristianismo tradicional sostiene la doctrina que el alma no muere? Que cuando el cuerpo muere, que el alma se va ahí a vivir, ¿verdad? Flotando como un fantasma. ¿De dónde sacan esta idea? Porque les voy a decir, no viene de la Biblia, porque en la Biblia no existe este concepto. Entonces, ¿de dónde el cristianismo saca la idea? Para esto, hermanos, vamos a tener que investigar. Y fue lo que yo hice. A través de varias horas de investigación, o sea, lo que me fui a la historia, consulté diccionarios, consulté enciclopedias. Pude aquí, en una manera resumida, les voy a presentar lo que descubrí sobre el origen de esta enseñanza que el alma es eterna o es inmortal. Amén. Bueno, hermanos, entonces continuamos aquí y vamos a iniciar con el punto número 1 de nuestra lección, donde vamos a estar hablando sobre culturas paganas. Bueno, para darles un poquito de contexto, lo que hice es de que comencé a indagar en la historia ciertas culturas que tenían esta idea, este concepto de que el hombre tiene un alma que vive después de la muerte o que es inmortal. Entonces hice una investigación y ahorita les voy a presentar estas culturas paganas que tenían ese tipo de creencias. Ahora, la primera que voy a mencionar es la nación o el imperio egipcio, ya que este imperio o nación existió alrededor de 2400 años antes de Cristo. ¿Ok? Ahora, esta nación, que se llaman los egipcios, creían que el ser humano tenía varias partes espirituales. Por ejemplo, ellos decían que el ser humano tenía lo que ellos le llaman el Ka. K-A, K. A esto ellos le llaman la fuerza vital. ¿Ok? So, ellos creían que el ser humano se componía o tenía como parte de su existencia el Ka, la fuerza vital, y también tenía el Ba, B-A, a lo que ellos se refieren a la personalidad de la persona. Entonces, para ellos, el hombre tenía el Ka y el Ba. ¿Amén? Y para ellos, estos elementos sobrevivían después de la muerte. El difunto debía pasar el juicio de Osiris para alcanzar la vida eterna. Esto se describe en los textos de las pirámides y en el libro de los muertos. Entonces, en la antigüedad, la religión egipcia, si se le puede llamar así, o la creencia egipcia, tenían estos textos sagrados, los textos de las pirámides y el libro de los muertos, donde aún tenemos acceso a ellos. Y ahí explican y enseñan esto, de que cuando la persona muere, su alma aún existe y tiene que pasar por un juicio. ¿Amén? Entonces, desde ese entonces miramos ya esta idea de que la esencia del hombre, como ahora tradicionalmente se le llama el alma, que existía después de la muerte. Después también encontré en la área de Mesopotamia, que viene siendo esa área del Medio Oriente, a dos grupos de personas que pues eran parientes, los sumerios y los babilonios. Ellos, estos imperios existieron alrededor de 2100 años antes de Cristo. Y dentro de estas culturas, ellos tenían un cuento, una historia llamada la Epopeya de Gilgamesh. No sé si algunos de ustedes la han escuchado, es muy famosa. Y en este relato se describe o se menciona el Etemu, así le llaman, Etemu, lo que para ellos sería como el espíritu del hombre. Y según la creencia de los sumerios y los babilonios, el Etemu seguía existiendo después de la muerte en un estado de inframundo oscuro. ¿Ok? So, aquí tenemos otra idea similar, de que el ser humano, o una esencia, una parte del ser humano vive después de la muerte. En el caso de ellos le llaman Etemu. Más adelante venimos al imperio de los persas. Los persas tenían una creencia a una religión que ahora se le conoce como el zoroastrismo.
Este imperio y esta creencia estaba o comenzó desde el año 1200 antes de Cristo hasta aproximadamente el año 600 antes de Cristo. Ahora, los persas creían en un alma inmortal que enfrentaba un juicio final. Según el Avesta, que es este libro sagrado que ellos tienen, se llama Avesta, las almas serían recompensadas o castigadas en el más allá, dependiendo de sus obras. ¿Ok? Entonces, este viene de los persas. Después les voy a presentar a los hindús o los de la India, que es un pueblo que practica hasta el día de hoy lo que se le llama el hinduismo. Este tipo de creencia hindú comenzó de aproximadamente 800 a 500 años antes de Cristo. En los Upanishads, que igual son estos textos del hinduismo, aparece claramente la enseñanza de que el Atman, lo que a ellos le llaman el alma, Atman, es eterno y pasa por ciclos de reencarnación. Entonces, dentro de esta creencia hinduista, creen que el alma es eterna y que cuando muere el cuerpo, esa alma migra a otro cuerpo, lo que es la idea de la reencarnación. Más tarde, la Bhagavad Gita, que es otro texto sagrado, reafirma esta idea diciendo que el alma nunca muere. Después tenemos en la región de Grecia, o los griegos, tenemos a personas o personajes como Pitágoras o Orficos, que vivieron 500 años antes de Cristo. Estos creían igualmente o similarmente a los hindús en la transmigración de las almas, o lo que en griego se le dice metempsychosis. ¿Ok? En esta creencia, el alma pasaba de un cuerpo a otro después de la muerte en un ciclo de purificación. Más adelante, igual en Grecia, tenemos a otro personaje, quizás a este sí lo han escuchado, es más famoso, se llama Platón, ¿ok? Fue un filósofo muy importante para la filosofía griega. Este Platón enseñó que el alma o el psuki, ¿ok? Que más adelante vamos a estar hablando de este tema, decía Platón que es inmortal, preexistente y superior al cuerpo. En otras palabras, según la filosofía platónica, nuestra alma, como el ente esencial del hombre, existía antes de nacer y existirá después de morir. El cuerpo era visto como una prisión y la verdadera liberación del alma venía con la muerte. Su diálogo Fedón desarrolla ampliamente esta idea y vamos a estar citando algunos pasajes de esta obra más adelante. Amén. Aquí tenemos a Platón, igual de Grecia, 400 años antes de Cristo. Ahora, más adelante también tenemos en la India una vez más, pero ahora con el budismo, que no es igual que el hinduismo, pero sí tienen ciertas cosas similares. Según lo que encontré, la religión del budismo aparece en el siglo V antes de Cristo. Y aunque Buda, de donde viene el budismo, enseñó el concepto del Anatman, no existe un alma interna o inmutable. También afirmó la continuación de la conciencia a través de ciclos de renacimientos. O sea, morimos y luego otro ciclo y otro ciclo. Esto se refleja en el discurso del Canón Pali. ¿Ok? Más adelante en la historia tenemos a los celtas y los druidas, que ya estamos hablando de personas en el área de Europa. Según Julio César, en su obra llamada La Guerra de los Galias, me imagino el capítulo 6, sección 14, dice, los druidas enseñaban que las almas eran inmortales y que al morir pasaban a otro cuerpo. Y luego también tenemos a Lucano en Farsalia, que es una obra que realizó este hombre, también menciona o repite esta creencia. Entonces, los celtas y los druidas también practicaban, o más bien creían, en lo que ahora conocemos como la transmigración del alma o la reencarnación, dando a entender que el alma o el ser es inmortal. Y luego también tenemos a los mayas, ya aquí en las Américas, donde ya estos existieron de los años 200 a 900 después de Cristo, ¿ok? Y los mayas creían en la existencia del alma después de la muerte y en su viaje al inframundo, conocido como Xibalba. Así le llamaban a este mundo de cuando, según los mayas morían, iban al Xibalba. También dice aquí, el Potol Vuh describe estos destinos y el papel de la esencia espiritual. ¿Ok? También tenemos la creencia en los mayas. Más adelante tenemos a los aztecas, que ellos existieron del año 1300 a 1500 después de Cristo. Los aztecas enseñaban que el destino del alma dependía de la forma en que la persona había muerto. Algunos iban al sol, otros al paraíso de Tlalocan y otros al Mictlán, el inframundo. Esto lo sabemos por los códices mexicanos y por las crónicas de Fray Bernardino de Sahagún. ¿Ok? Así que también los aztecas creían algo parecido. Entonces, hermanos, como podemos observar, las naciones gentiles de origen pagano compartían la idea de que el ser humano posee un alma inmortal, atrapada o esclavizada en el cuerpo. Dado que este concepto de un alma eterna es extraño a las escrituras,
pero aún así se enseña en el cristianismo tradicional, se puede inferir que la doctrina del alma inmortal se infiltró a la iglesia. ¿Ok? En otras palabras, si nosotros como cristianos apegamos nuestra fe y nuestra creencia en las escrituras, ¿ok? Y en las escrituras no se habla de un alma inmortal, pero ahora el cristianismo cree en eso, entonces significa que esta creencia eventualmente en algún periodo de la historia de la iglesia se infiltró la idea del alma eterna o inmortal y por eso ahora se enseña. Entonces, la pregunta que tenemos que hacer es, ¿qué evidencia hay de esta influencia pagana sobre la doctrina cristiana? Continuamos, hermanos, aquí con el punto número 2, donde vamos a estar hablando sobre historia eclesiástica. Al estudiar el registro histórico del libro de los Hechos, nos damos cuenta de que los primeros seguidores de Cristo y miembros de la iglesia del primer siglo eran judíos hebreos. Amén. Y quiero, hermanos, que si es que no habían escuchado esto, que pues pongamos atención, porque nos va a ayudar a entender toda esta infiltración de doctrinas que se metió. Y para esto es importante tener en mente que al principio del movimiento de Cristo no habían gentiles. Los 12 discípulos apóstoles eran judíos. Los 120 que estaban en el aposento, bueno, en la casa, así es lo que dice la Biblia, eran judíos. Dice la historia que por los primeros 10 años aproximadamente todos eran judíos. Entonces, esto indica que los seguidores de Cristo, en su inicio, ellos entendían y interpretaban las escrituras según los conceptos hebreos que habían aprendido y practicado durante muchos siglos. ¿Ok? Entonces, estos judíos que seguían a Cristo, ellos no vinieron de otras culturas paganas, sino que ellos enteramente entendían las escrituras según cómo se les había enseñado dentro de su cultura, dentro de su mundo hebreo. Ahora bien, si las escrituras hebreas enseñan claramente que el alma o el nefesh es la composición de un ser viviente y que con la muerte el nefesh deja de existir, surge la pregunta, ¿cuándo se infiltró la doctrina del alma inmortal? ¿Cuándo? Y para esto vamos a dar un pequeño viaje al pasado y les voy a estar dando unos detalles en orden cronológico sobre cómo fue la iglesia evolucionando a través de los siglos. Bueno, comenzamos con el primer punto, y esto es que la restauración de la iglesia, y la razón por qué hablo de restauración es porque ya aprendimos en otra serie que Cristo no vino a fundar una nueva iglesia, sino que según lo que dice el Nuevo Testamento, la iglesia ya existía, la iglesia era Israel. Y la iglesia de Israel se había corrompido, se había apartado de Dios, y cuando Cristo viene, viene para restaurar la iglesia. Entonces, esta restauración de la iglesia ocurre en los años 30 a 40 después de Cristo. ¿Ok? Y ahora, como ya les dije previamente, los primeros seguidores de Jesús, de Yeshua, eran judíos que adoraban en el templo de Jerusalén. Y es por eso que si ustedes se toman el tiempo de leer el libro de los Hechos, van a ver que ahí los discípulos iban al templo a orar, a alabar. ¿Por qué? Porque era parte del culto que ellos practicaban. Y además de eso, también dice el libro de los Hechos que iban a las sinagogas. Entonces, dentro de este contexto religioso es que inició el movimiento de Yeshua. Ahora, los apóstoles como Pedro, Jacobo, conocido como Santiago, y Juan, eran los que dirigían este movimiento en su inicio. Y aún se veían como una secta judía dentro del judaísmo. Igualmente, voy a hacer pues un paréntesis, que en nuestro canal tenemos ahí la serie sobre la identidad. Si no lo han visto, les recomiendo porque ahí descubrimos la verdadera identidad de todo seguidor de Cristo. Y ahí descubrimos que la iglesia en su inicio era considerada una secta más del judaísmo. ¿Ok? Entonces, esto es el contexto de la restauración de la iglesia. Este es el que ocurre entre los años 30 a 40. Ahora, punto número 2. Los gentiles comienzan a unirse. ¿Ok? Los gentiles comienzan a unirse. ¿Cuándo? Aproximadamente en los años 40 a 50 después de Cristo. Tenemos el relato en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, donde habla del primer gentil que entra a la comunidad de los discípulos de Yeshua. Ahí lo identifica como Cornelio, un italiano. Según lo que dice el libro de los Hechos, este es el primer convertido, el primer gentil que se convierte a Cristo y que se le da acceso a la comunidad de los discípulos de Cristo. Después también tenemos en Hechos capítulo 15 lo que se le ha llamado el Concilio de Jerusalén, donde cronológicamente se cree que ocurrió en el año 49 después de Cristo. Y aquí los apóstoles deciden qué era necesario que los gentiles debían hacer para poder ser parte de la comunidad de fe. ¿Ok? Y esto se pone en contraste con lo que el judaísmo fariseo requería de los gentiles. Y es por eso que ocurre este concilio. Recordemos que los discípulos, los apóstoles eran judíos, muchos de ellos venían de la secta de los fariseos y esta secta tenía un ritual de conversión que era muy estricto, eran muchas cosas que requerían de los gentiles,
Y a este proceso de conversión se le llamaba la circuncisión, ¿ok? No solamente era el acto de la circuncisión, sino que eran varios pasos, pero a todo este proceso se le se le llamaba la circuncisión porque era el último paso de esta conversión. Y entonces vienen los apóstoles y dicen, ¿qué necesitamos hacer nosotros para que esos creyentes de origen gentil puedan ser parte de nuestra fe? Y ahí la disputa es, ¿vamos a sujetarlos al mismo proceso de la circuncisión, o sea, la conversión tradicional, o vamos a hacer otra cosa? Y ahí es donde se expone qué fue la conclusión de este tema, de este problema. Y pues se le dice ahí que comiencen con los problemas de idolatría y que cada semana que se continuaran reuniéndose en las sinagogas cada Shabbat, y ahí iban a aprender más y más conforme ellos iban caminando, ¿verdad? Entonces eso ocurre en Hechos capítulo 15. Y también tenemos a los viajes misioneros de Pablo, donde él comienza a ir a las naciones, a las ciudades fuera de Israel, para alcanzar a los gentiles. Entonces esto ocurre entre los años 40 a 50. Ahora después, aquí el punto número 3 de la cronología, sucede que crecen las tensiones judío-gentiles, ¿ok? Y esto ocurre entre los años 50 a 70. Entonces, nomás un resumen. Originalmente eran judíos solamente. Después se permite entrar a los gentiles y después, aproximadamente 20 años después, comienzan a haber pleitos dentro de la iglesia entre los miembros judíos y los miembros de origen gentil. En esto lo podemos ver en las cartas de Pablo, donde muestran que había esta pelea o esta contienda en cuanto a los judaizantes, que querían judaizar o convertir a los gentiles en judíos. En el año 66 después de Cristo, los judíos hicieron una revuelta contra Roma, lo que resultó en la destrucción del templo en el año 70. Y aquí es una de las cosas en la historia judía que marca un antes y un después. La destrucción del templo en el año 70. Ahora, no solamente fue el templo que se destruyó, también destruyeron la ciudad de Jerusalén, que era el centro de los creyentes judíos. Recuerden que según la Torá, cuando Dios los mandó a que celebraran las fiestas, tenían que subir a Israel. Y esta ciudad fue destruida. Entonces lo que sucedió es de que a través de esta destrucción, nuestros hermanos judíos, creyentes en Yeshua, que estaban en Jerusalén, comenzaron a huir de Jerusalén y ya comenzaron a esparcirse dentro de estas ciudades gentiles. En una de las áreas que ellos fueron era la Decápolis. Decápolis significa ciudad, o más bien 10 ciudades. Deca significa 10, polis, ciudad. Entonces había una región vecina a Israel, o Judea en ese entonces, llamada la Decápolis, y ahí es donde nuestros hermanos judíos fueron y comenzaron ahora pues, a servir a Dios desde esas regiones porque Jerusalén había sido destruida. En este proceso, hermanos, ocurrió algo bien importante, que aquí es donde comienza ya todo este problema de infiltraciones de doctrinas externas, y es que el liderazgo judío de la iglesia comenzó a perderse. Siendo que nuestros hermanos judíos, que originalmente estaba o sea, se le puede llamar la iglesia central desde Jerusalén, como fue destruida, entonces se esparcieron, y en esta mezcla con las ciudades gentiles, los líderes judíos comenzaron a ser reemplazados por líderes gentiles. Por ejemplo, en Antioquía había una gran cantidad de hermanos creyentes en Yeshua, y igualmente había en Roma. Entonces comenzó aquí a haber un cambio de lo judío a lo gentil. Amén. El siguiente punto que ahora quiero hablar es sobre el hecho que la mayoría de la iglesia comenzó o se convirtió en gentil. Y esto ya fue a finales del siglo I y II. Y quiero recalcar esto porque, como les mencioné anteriormente, originalmente la iglesia era solo judíos. Con el tiempo se ingresaron los gentiles y luego sucedió lo inverso. La iglesia comenzó a perder a estos líderes judíos y los gentiles comenzaron a tomar control. Y aquí era donde lo que al principio el problema era de qué hacer con los gentiles que se agregaban, ya para el siglo I y II era qué hacemos con los judíos. Entonces, lo que sucedió es de que los creyentes judíos comenzaron cada vez a ser marginados, o sea, los comenzaron a apartar. En parte por la hostilidad de Roma hacia los judíos rebeldes. Entonces, o sea, estos judíos que habían hecho revueltas y que si no sabían, el templo de Jerusalén fue destruida por una revuelta, ¿ok? Entonces, lo que sucedió es de que los cristianos gentiles comenzaron a distanciarse o separarse de sus hermanos judíos porque ya este pueblo judío, pues bajo los ojos de Roma, era un pueblo rebelde. Y los gentiles dijeron, no, pues no queremos ser contados como parte de este pueblo rebelde, así que nos vamos a distanciar del pueblo judío. Algo ocurrió igual muy importante en el año aproximadamente 132 a 135, lo que se le ha llamado la revuelta de Bar Kokhba, ¿ok? Para los que no saben, Bar Kokhba fue un candidato mesiánico que el pueblo judío abrazó como el Mesías. Recordemos que cuando Cristo vino, cuando Yeshua vino,
La élite religiosa no lo aceptó como el Mesías y por eso terminó crucificándolo. Pero vino este hombre, Bar Kokhba, y a él sí lo tomaron, sí lo aceptaron como el Mesías, y este hizo una revuelta. Se levantó con el pueblo judío y una vez más quisieron pelear contra Roma para librarse del yugo romano, lo que lamentablemente concluyó en otra derrota. Entonces, aquí, una vez más, el pueblo judío queda mal, y entonces ya dice la iglesia, ya no queremos tener nada que ver con los judíos, porque estos judíos nomás están haciendo y deshaciendo, y nosotros no queremos sufrir por a causa de estos judíos. Y ahí es cuando ya llega a haber una separación. Y aquí es donde entramos ahora, cuando institucionalmente los gentiles toman el control. Ya aquí para los siglos II al siglo IV, los líderes eclesiásticos de origen gentil, llamados los padres de la iglesia, como Ignacio, Justino Mártir, Irineo, comenzaron a enseñar una forma de cristianismo diferente y separado de su raíz judía. Y aquí, hermanos, es cuando todo cambia. ¿Ok? Entonces, una vez más, por los primeros el siglo I y el siglo II, por lo regular estaba controlado por nuestros hermanos judíos, a quienes originalmente se les entregó tanto como la Escritura como el Evangelio de Cristo. Pero ya para el del siglo II en adelante, los gentiles toman control de la iglesia y aquí es cuando estos hombres de origen gentil comenzaron a infiltrar la iglesia con doctrinas externas a la palabra. Eh, como evidencia de esto, tenemos que la Pascua bíblica fue reemplazada por lo que se le llama la Pascua de la Resurrección o en inglés Easter. Y luego el Shabbat, el día de reposo, fue reemplazado por el domingo. Dos cosas que la Biblia nunca enseña, pero que se realizó gracias a estos padres de la iglesia de origen gentil que comenzaron a infiltrar doctrinas en la iglesia. Los padres de la iglesia comenzaron a prohibir a los miembros de practicar cosas judías como las fiestas del Señor. Y tenemos a hombres como Cristósomos, si no lo han escuchado, lo pueden buscar, un padre de la iglesia donde él escribió sermones donde les prohibía a la iglesia de celebrar la Pascua. Les prohibía de celebrar el Shabbat. Entonces, tenemos aquí esta transición que aparte de quitar el liderazgo judío de un movimiento judío, que era lo que comenzó Yeshua, ahora teníamos a estos padres de la iglesia divorciando completamente al movimiento de Cristo y al quitar cosas bíblicas, las reemplazaron con costumbres paganas y filosofías. Eso no fue algo que se introdujo de la noche a la mañana, sino fue una transición que duró bastante, pero se logró y pues llegamos al punto ahora de que el cristianismo que se practica hoy es un cristianismo que resulta de esta infiltración filosófica por hombres que tomaron el control de la iglesia. Ahora, ya he hablado bastante y quiero dar una pausa. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Así que los judíos sí interpretaron bien y ellos no todavía siguen con el mismo pensamiento de que el alma no es eterna. ¿Estás hablando de cuáles judíos? ¿Los judíos actuales o los Por- judíos de entonces? en aquel entonces y luego ahorita. Sí, bueno, en aquel entonces, pues igual nuestros hermanos judíos, y la razón que les digo hermanos es porque compartimos la fe de Abraham. Dice la Biblia que todo el que tiene la fe de Abraham es hijo de Abraham. Entonces, en ese entonces, nuestros hermanos judíos no habían sido infiltrados con filosofía, sino que aún mantenían el conocimiento bíblico, no 100% puro, porque igual ya se había adulterado, que fue precisamente porque Cristo vino para rectificar sus doctrinas erróneas, pero en cuanto del tema este, parece ser que aún lo mantenían, o sea, que el alma muere. Ahora, modernamente, igualmente estamos hablando 2000 años después del primer siglo, el judaísmo actual, al igual que el cristianismo, fue infiltrado por lo que ahorita vamos a ver. En el punto número 3 vamos a ver más en detalle esta infiltración filosófica, donde ya tanto el judaísmo como el cristianismo ahora creen que el alma es inmortal. Pero pues originalmente no era así, porque una vez más la Biblia no enseña eso. Amén. Excelente. Bueno, hermanos, entonces continuamos aquí con el siguiente punto, el punto número 3, influencia filosófica. Cuando el liderazgo judío perdió el control de la iglesia, los nuevos líderes gentiles comenzaron a modificar la doctrina apostólica que Cristo había transmitido a los apóstoles. Parte de este cambio doctrinal se debió al trasfondo filosófico de estos líderes eclesiásticos de origen gentil. Uno de los más destacados entre ellos fue el que conocemos como Justino Mártir, o en inglés Justin Martyr. Y este fue un prominente líder de la iglesia en el siglo II, que fue precisamente cuando esta transición sucedió. Este hombre, Justino Mártir, antes de su conversión a Cristo, había sido filósofo de la escuela platónica. ¿Okay? Este
hombre que es tenido como padre de la iglesia, o sea, uno de los líderes más importantes de la historia de la iglesia, antes de conocer a Cristo, practicaba y era seguidor de la filosofía platónica de Platón. Y si recuerdan, lo que enseñaba Platón era el alma inmortal. Entonces, este hombre que viene de esa escuela platónica, ahora se convierte a Cristo, comienza a leer la Biblia. ¿Y quién creen que es lo que hace? Mezcla la filosofía con las escrituras. Y aquí les voy a presentar unas evidencias de estos hombres, de estos líderes de la iglesia, donde ellos se tomaron el tiempo, ¿verdad? En gran parte, pues qué bueno que ellos escribieron estas cosas porque podemos hacer ese tipo de investigación, donde estos hombres escribían lo que ellos creían. Tenemos a Justino Mártir que vivió del año aproximado 100 a 165 después de Cristo, o sea, vivió en el siglo II. Él hizo una obra llamada Primera Apología. Apología significa defensa. Sería como su primera defensa porque hubieron más obras después que este hombre escribió. En esta obra llamada Primera Apología, en el capítulo 46 dice lo siguiente: aquellos que vivieron razonablemente son cristianos. O sea, cuando él habla razonablemente es que vivieron bien. Dice, aquellos que vivieron razonablemente son cristianos a pesar de que han sido creídos como ateos. Como entre los griegos a Sócrates y Heráclito, hombres como ellos. Ahora, ¿qué significa esto? Lo que esta apología nos demuestra es que para Justino Mártir, filósofos griegos como Sócrates y Heráclito, quienes vivieron siglos antes de Cristo, según para Justino, ellos podían ser considerados como cristianos. O sea, Cristo ni había venido, pero según Justino, los filósofos estos se le podían llamar cristianos. ¿Por qué? Por el trasfondo filosófico de Justino. Él leía las escrituras, o sea, las escrituras hebreas, y la mezcló con la palabra de Dios, y como resultado, Justino llegó a creer que las enseñanzas de los filósofos como Sócrates eran similares a la Biblia, al grado que los llamó cristianos aunque no conocían de Cristo. Esta es una conclusión que sacó Justino gracias a su trasfondo filosófico. Ahora, aquí les tengo a otro hombre. Igualmente, este hombre fue muy importante para la iglesia de ese entonces, no tanto por lo bueno que haya sido, sino porque simplemente obtuvo un puesto de liderazgo. Se llamó Clemente de Alejandría. Clemente de Alejandría vivió aproximadamente en los años 150 a 215. Al igual que Justino, Clemente escribió varias obras. Una de ellas se llama Estromata. ¿Ok? Estromata, en el libro 1, capítulo 5, dice lo siguiente: en consecuencia, antes de la llegada del Señor, haciendo referencia a Cristo, dice Clemente, la filosofía era necesaria para los griegos para la justicia. Dice Clemente que la filosofía era el vehículo de justicia para los griegos. Dice, y ahora se vuelve buena para la piedad, siendo una especie de entretenimiento preparatorio para aquellos que alcanzan la fe a través de la demostración. Lo que dice aquí Clemente es que la filosofía era necesaria porque era como un paso antes de llegar a Cristo. Dice, continúa aquí el pasaje, porque Dios es la causa de todas las cosas buenas, pero de algunas principalmente, como el Antiguo y del Nuevo Testamento, y de otras, por consecuencia, como la filosofía. Fíjese lo que está haciendo aquí Clemente. Él está diciendo que de la misma manera que Dios nos dio el Antiguo y el Nuevo Testamento, que de igual manera Dios nos dio la filosofía. Dice, porque esta era un maestro de la escuela para llevar la mente helénica a Cristo. Según él, dice que la filosofía nos lleva a Cristo. Continúa y termina aquí este pasaje. Dice, la filosofía, por lo tanto, fue una preparación pavimentando el camino para el que es de perfección en Cristo. Mira aquí este líder. Imagínense que ustedes tengan a este pastor y que el pastor les esté enseñando que la filosofía griega está al mismo nivel que la palabra de Dios. ¿Qué va a hacer el pueblo? Pues va a adoptar los dos y va a mezclar. Y aquí estamos hablando del siglo II. Tengo aquí a otro hombre. Se llama Agustín de Hipona. Agustín de Hipona, él vivió en los años 354 a 430 después de Cristo. Escribió una obra llamada Doctrina Cristiana. En el libro 2, capítulo 40 dice, además, si aquellos que se llaman filósofos, y especialmente los platonistas, que son los que siguen a Platón, dice, han dicho algo que sea verdadero, o sea, si estos filósofos han dicho algo que según ellos es verdadero y está en armonía con nuestra fe, no solo nos dejarnos de ellos, sino de reclamarlo para nuestro propio uso. Dice aquí, en otras palabras, Agustín, si venimos de un mundo filosófico y luego venimos a Cristo y miramos que los filósofos enseñaron una verdad
que concuerda con la Biblia, dice, entonces lo vamos a reclamar para Cristo. Es lo que dice. ¿Ok? Entonces, como podemos observar, hermanos, los líderes gentiles de la iglesia adoptaron la filosofía griega y la utilizaron para interpretar y enseñar las escrituras. Gracias a esta combinación, muchas de las doctrinas bíblicas fueron distorsionadas y presentadas al pueblo cristiano como como verdades divinas. Entre estas cosas, enseñaron la filosofía y en la filosofía encontramos la doctrina del alma inmortal. Entonces aquí estamos mirando cómo esta doctrina se infiltró a la iglesia. Gracias a estos hombres, a estos líderes religiosos que eran filósofos. Y entonces ahora, hermano, los quiero llevar a estos filósofos quienes influyeron en la vida de estos líderes cristianos, como Justino Mártir, que ya hablamos que fue influenciado por Platón y otros hombres. Ya miramos quiénes infiltraron esta doctrina, fueron esos padres de la iglesia. Pero para tener un poco más de contexto, vamos a ver quiénes influenciaron a estos hombres que infiltraron la doctrina. Y así vamos a armar este caso y van a ver que es muy sólido. Primero, tenemos a Pitágoras. Este hombre, este filósofo, vivió en los años 570 a 495 antes de Cristo. En una obra de Cicerón llamada Disputas de Tusculán, él dice lo siguiente: Ferecides, el sirio, es el primero registrado que dijo que las almas de los hombres eran inmortales. Una vez más, menciona a Ferecides, el sirio. Este era el hombre que, según lo que está registrado, es el primero dentro del mundo helénico, dentro del mundo griego, que enseñó que el alma es inmortal. Dice aquí, y fue un filósofo de gran antigüedad. En el reinado de mi homónimo Tulius. Sigue diciendo, su discípulo Pitágoras confirmó en gran medida esta opinión. Tenemos a Ferecides, el sirio, y luego a Pitágoras, que fue su discípulo. Entonces, si el filósofo sirio enseñaba el alma inmortal y Pitágoras era su discípulo, ¿qué enseñaba Pitágoras? El alma inmortal. Dice, este llegó a Italia durante el reinado de Tarquín, el orgulloso, y fíjense lo que dice, y todo este país que se llama Gran Grecia fue ocupada por su escuela. Pitágoras se considera el padre de la filosofía para los griegos. Lo que enseñó Pitágoras es lo que se creía en la filosofía. Y uno de los puntos que enseñaba Pitágoras, por ser discípulo de Ferecides el sirio, era que el alma era inmortal. Más adelante vino Platón. Platón vivió de 427 a 347 antes de Cristo, y en su obra llamado Fedón, en la sección 107a, escribió lo siguiente: es perfectamente seguro que el alma es inmortal e imperecedera, y nuestras almas existirán en algún lugar de otro mundo. Entonces Platón fue influenciado por Pitágoras y siguió enseñando que el alma es inmortal. Después, Platón escribió otra obra llamada República, en el libro 10, en la sección 108d, dice, nuestra alma es inmortal y nunca perece. Entonces aquí entendemos que la filosofía platónica enseña el alma inmortal. Y recuerden, Justino el Mártir era seguidor de Platón. Entonces ahí comenzamos a ver la conexión de esta infiltración. Más adelante tenemos al gran Sócrates. Este vivió del año 469 a 399 antes de Cristo. Y Platón citó a Sócrates en la obra Fedón, donde dice, el alma es muy semejante a lo divino, inmortal, inteligible, uniforme, indestructible e inmutable. Fíjense cómo describe el alma. En este caso Sócrates, que igual todos pertenecen a la filosofía griega, la cual enseña el alma inmortal. Entonces, hermanos, como podemos ver, la escuela filosófica griega fue una de las principales promotoras del concepto del alma inmortal. Gracias a la gran conquista de Alejandro Magno y el establecimiento del imperio griego, la filosofía helénica llegó a dominar gran parte del mundo antiguo. Este fue el trasfondo de los líderes gentiles de la iglesia, quienes, al convertirse a Cristo, no abandonaron sus filosofías, incluyendo la idea del alma inmortal. Por lo contrario, la mezcla con la doctrina bíblica, continuando así la enseñanza de la filosofía con un sabor cristiano. Esto fue lo que hicieron, hermanos. Ellos tomaron la Biblia, le mezclaron su filosofía y luego la vendieron al pueblo como doctrina cristiana, pero en realidad era filosofía. Y el resultado de esto, pues fueron estos hombres, hermanos, que comenzaron a promover esta idea. Ya, por ejemplo, aquí les voy a mencionar a un padre de la iglesia llamado Atenagoras de Atena.
Atenagoras de Atena, que vivió en el año 133 a 190 después de Cristo. Él hizo una obra llamada Sobre la resurrección de los muertos. En el pasaje 12 dice, el propósito de aquel que nos formó, según el cual hizo al hombre de un alma inmortal y un cuerpo. Tenemos este líder de la iglesia enseñando que Dios nos hizo con el alma inmortal. Mi pregunta para él es, ¿dónde dice eso la Biblia? Después tenemos a Tertuliano, igual otro padre influyente de la iglesia en el primer siglo y segundo. En su obra llamado Un tratado sobre el alma, en el capítulo 9 dice, mientras que el alma es inmortal, y siendo inmortal, por lo tanto es indisoluble. ¿Ok? So dice en otras palabras que no se disuelve, o sea que el alma siempre existe. En el mismo libro, en el capítulo 51, dice, la verdad es que el alma es indivisible porque es inmortal. Después tenemos una vez más a Agustín de Hipone, donde él escribió en su obra llamada La ciudad de Dios, libro 13, capítulo 2, dice, el alma humana está verdaderamente afirmada como inmortal. Por lo tanto, se llama inmortal porque en cierto sentido no deja de vivir ni de sentir. So, hermanos, si tenemos a estos líderes de la iglesia enseñando esta doctrina, ¿qué es lo que va a creer la iglesia? En el alma inmortal, porque es lo que se está enseñando. Dice, lamentablemente, el divorcio de la iglesia de sus raíces judías abrió la puerta para que la filosofía griega se infiltrara en la doctrina eclesiástica. Esta mezcla corrompió muchas enseñanzas cristianas y en gran medida es la razón por la que el pueblo cristiano se encuentra tan dividido. Hoy en día existen más de 40,000 denominaciones cristianas, muchas de las cuales difieren en interpretación doctrinales como la del alma inmortal. Por esta razón, el apóstol Pablo exhortó a la iglesia de huir de las filosofías para preservar la pureza de la enseñanza cristiana. Y vamos a ir a Colosenses capítulo 2, versículo 8, donde Pablo, siendo inspirado, nos advirtió de tener cuidado de estas filosofías que cronológicamente iban a venir después de la muerte de Pablo. Pero Pablo ya estaba advirtiendo a la iglesia. Vamos a Colosenses 2, 8, por favor. Aquí lo tengo, dice, mirad que nadie nos engañe por medio de las filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Amén. So, fíjense, hermanos, qué tan poderosos son estas palabras ahora con este contexto que acabamos de aprender. Pablo dice, pongan atención para que nadie los engañe por medio de filosofías. ¿Como cuáles? Como la del alma inmortal. Dice, según las doctrinas, o más bien las tradiciones de los hombres. Y no según Cristo. Cristo no vino a enseñar filosofía, hermanos. Cristo vino a enseñar la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios no vamos a encontrar la doctrina, la filosofía del alma inmortal. Así que ni Cristo, ni los apóstoles, ni los discípulos después de ellos enseñaron esto hasta que los gentiles tomaron control de la iglesia y estos hombres, estos líderes de trasfondo filosófico comenzaron a infiltrar su filosofía. Pero originalmente no era así. Entonces, hermanos, el último punto, punto número 4. Malas traducciones de la Biblia. Si consideramos que el cristianismo actual es el resultado de 2000 años de enseñanza bíblica mezclada con filosofía griega, podemos ver cómo esta combinación de ideas ha influido incluso en las traducciones de la Biblia. Entonces, hermanos, aquí es donde se pone más difícil el asunto. No solo se afectó la enseñanza, la doctrina, sino que a causa de estas enseñanzas torcidas, ahora hasta las traducciones de la Biblia que tenemos son afectadas. Los traductores que provienen de escuelas cristianas con trasfondo filosófico, al leer los textos originales en hebreo y griego, traducen a través de su propio lente cristiano filosófico. Como resultado, perpetúan conceptos filosóficos erróneos en nuestras Biblias y así los creyentes quedan engañados y privados de la verdad. Porque, hermanos, vamos a ser sinceros, ¿cuántos de ustedes ha tomado el texto hebreo, el texto griego original para leerlo? No. Entonces, ¿qué usamos? Traducciones. Y si esas traducciones fueron hechas por hombres de mentalidad filosófica, ¿qué traducción estamos recibiendo? Filosofía. Entonces, a continuación, hermanos, vamos a examinar uno de los versículos bíblicos que, debido a la influencia filosófica, han sido mal traducidos para enseñar la falsa doctrina de la alma inmortal. Lo vamos a tratar de hacer lo más rápido posible. Quiero que me acompañen a Job capítulo 27, versículos 3 al 4. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Amén. So, hermanos, quiero que pongan atención en el versículo 3. Dice, que todo el tiempo que mi alma esté en mí. Cuando lo leemos de esta manera, ¿qué es lo que ustedes entienden? Que en algún momento el alma va a seguir viviendo, pero fuera de él. Exactamente. O sea, primero que todo, enseña que hay un alma dentro de mí.
porque dice, mientras mi alma esté en mí. Entonces aquí cambia, porque recuerden, según la Biblia, el hombre no tiene un alma, el hombre es un alma. Pero aquí dice, mientras que mi alma esté en mí, dando a entender que a simple vista, si lo leo como dice ahí, entonces viene alguien y me dice, no, sí, pero la Biblia sí enseña que tenemos un alma. Y van a traer este versículo. Y bueno, a simple vista tienen razón. Pero un versículo de la Biblia no puede negar todo lo que ya se ha dicho sobre el tema. Entonces, hermanos, cuando hay un versículo en la Biblia que aparenta contradecir todo lo que se ha dicho anteriormente, lo más probable es que hay un error de traducción. Y esto es precisamente lo que ocurrió con este versículo. ¿Cómo sabemos esto? Si se tomaran el tiempo para ir al hebreo original, vamos a descubrir que ahí no dice alma. Recuerden, la palabra alma en hebreo es nefesh, pero aquí no dice nefesh. ¿Qué dice el hebreo? El hebreo dice nishmati bi. Cuando dice mi alma está en mí, dice nishmati bi. ¿Qué significa esto? Dice mi neshema. La palabra es neshema, no es nefesh. Y neshema es el aliento de vida, es la chispa de vida, no es el alma. Entonces, si ponemos la palabra correcta, ahí no debería decir mientras mi alma esté en mí. Lo que debería decir es mientras mi aliento esté en mí. Y ahí cambia el asunto. Ahí concuerda con todo lo que él dice la Biblia anteriormente. ¿Y qué fue lo que pasó aquí? Bueno, un traductor con una mentalidad cristiana filosófica viene al pasaje y dice, pues yo creo que Neshama, pues le voy a poner que es el alma. De todos modos, así es lo que enseña la Biblia, según él. Y ahí traduce horriblemente el pasaje porque le cambia todo el significado. Y vengo yo y lo leo y sigo creyendo este error. Ahora, afortunadamente y gracias a Dios que varias de las traducciones modernas han corregido esto. Por ejemplo, si ustedes leen la Reina Valera actualizada del 2015, dice que mientras haya aliento en mí, ya no dice mientras haya alma o mientras mi alma esté en mí. Y ya no dice así. ¿Por qué? Porque han corregido el error. Mientras haya aliento, neshama en mí. Eso es lo correcto. Entonces ahí no está enseñando que yo tengo un alma. Ahí lo que está enseñando es que tengo el aliento, la chispa de vida, y eso es correcto, eso es bíblico. Entramos al ejemplo 2 que les tengo. Este es en Génesis 35:18. Y este es uno de los versículos que más me han traído cuando estamos con alguien, estoy dialogando sobre el tema. Este es uno de los más comunes. Quien no tenga, me ayuda a leerlo, por favor. Génesis 35:18. Bueno, aquí lo tengo, dice. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoní, mas su padre lo llamó Benjamín. Amén. Hermanos, ¿cómo lo entienden ustedes esa parte donde dice al salirse el alma? ¿Cómo lo entienden? Pues que su alma salió de él y murió. Exactamente. Entonces, eso indicaría que tengo un alma que sale de mí cuando muero. Pero una vez más, ¿es lo que enseña toda la Biblia? No. Entonces, ¿cómo está el asunto aquí? Una vez más, vamos a contextualizar esto y ver que esto no es lo que está enseñando el texto. Ahora, cuando ustedes leen el contexto textual, o sea, el antes y el después de este versículo, nos vamos a dar cuenta que está hablando de la muerte de Raquel, o en hebreo, Rachel, que era la esposa amada de Jacob, quien falleció o murió cuando dio a luz a su hijo Benjamín. El relato bíblico indica que al morir Raquel, se le salió el alma. En este caso, la traducción no es incorrecta, o sea, está bien. ¿Por qué? Porque sí aparece la palabra nefesh. Ahí dice nefesh en hebreo. Entonces, ¿cómo está el asunto? El punto central aquí tiene que ver con una característica del idioma hebreo llamada polivalencia. Ya les he mencionado ese término anteriormente, no sé si recuerdan qué es polivalencia. ¿No? ¿No recuerdan? Bueno, polivalencia se refiere a la capacidad de una palabra para tener múltiples significados, funciones o valores según el contexto. O sea, es cuando una palabra significa varias cosas y el contexto determina lo que significa. En la lingüística, esto significa que el sentido y significado de una palabra depende de cómo y dónde se use. Ahora les voy a dar un ejemplo de polivalencia en el español para que así puedan tener un punto de referencia en el hebreo. En español tenemos la palabra banco. Ahora, si no sabían, la palabra banco es polivalente. ¿Por qué? Porque puede referirse para una institución financiera o también para un tipo de asiento. El contexto nos permite determinar cuál es el significado cuando lo leemos. Por ejemplo, si yo les digo, voy a depositar dinero en el banco, ¿a qué me refiero? Un lugar donde guardas tu dinero. Sí, en esta oración, banco me refiero a una institución financiera. Ahora, si yo les digo, voy a descansar un rato en el banco, ¿a qué me refiero? Te vas a sentar. Exactamente. Entonces, ¿pueden ver cómo una palabra, según el contexto, puede cambiar de significado? Esto es lo que se le llama polivalencia. Y esta característica también ocurre en la lengua hebrea de las escrituras y se debe en gran parte al hecho de que el vocablo hebreo es muy limitado. Según el léxico hebreo y arameo del Antiguo Testamento,
el hebreo bíblico contiene aproximadamente 10,000 palabras. ¿Ok? So, según lo que dice aquí este léxico, un léxico es un diccionario, en este caso que se enfoca en las palabras de la Biblia, dice que el léxico, el vocabulario del hebreo bíblico contiene aproximadamente 10,000 palabras. Ahora, para poner esto en perspectiva, el español moderno tiene entre 9,000 a 100,000 palabras, mientras que el inglés moderno cuenta con alrededor de 170,000 palabras. Entonces, lo que el vocablo hebreo es en relación a estos lenguajes modernos es un 10%. Imagínense que cortemos nuestro vocabulario un 90% y nos quedemos con el 10. ¿Qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es de que van a haber palabras que van a tener varios sentidos. Para poder expresarse, vamos a usarlos en una forma de polivalencia. Entonces, esto es lo que ocurre con la palabra nefesh, hermanos. La palabra nefesh, la traducción más común es como alma en referencia a un ser viviente. Aunque comúnmente se use para este tipo de significado, nefesh también se usa para significar vida. ¿Ok? So, nefesh puede significar un ser viviente o puede significar vida. Por lo tanto, tener esto en mente es importante para cuando leemos las escrituras y nos encontramos con esta palabra. Les voy a dar un ejemplo de cómo nefesh en un solo versículo se usa de dos maneras diferentes. Para que vean, esto está interesante. Levítico 17:11. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Amén. Entonces, hermanos, aquí si ustedes se toman el tiempo y lo leen en hebreo, se van a dar cuenta que la palabra nefesh ocurre dos veces en este versículo. La primera vez es cuando se traduce como vida, dice, porque la vida o nefesh de la carne está en la sangre. Ahí nefesh se traduce como vida. Pero al final del texto, donde dice, y la misma sangre hará expiación de persona, la palabra persona ahí también es nefesh. Entonces, en este caso, es un ejemplo perfecto de cómo una sola palabra hebrea se usa de dos maneras diferentes en el mismo texto, y lo que hace la diferencia es el contexto. En la primera parte del texto se entiende como la vida y en la parte final del texto se entiende como una persona. ¿Por qué? Porque una persona es un ser viviente. Y un ser viviente saben que tiene vida. Ahí es donde está la conexión, pero se traduce diferente. Entonces, con esto en mente, ahora apliquemos el significado o la polivalencia de la palabra nefesh al versículo en cuestión, que es Génesis 35:18, donde dice, y aconteció que al salirse el alma, murió. Ahora, tenemos que hacer una pausa y pensar, ¿enseña la Biblia que el alma sale, que es algo que está dentro de mí? Si enseñara eso la Biblia, entonces sería correcto traducirlo así. Pero una vez más, no hay ninguna otra parte en la Biblia que enseñe que tenemos un alma y que sale al morir. Entonces, eso no puede ser la correcta traducción. Entonces, ¿cómo podemos entenderlo? Bueno, ¿qué tal si, así como en Levítico, nefesh se traduce como vida, si traducimos aquí como vida? ¿Qué pasa con el significado del versículo? ¿Tiene sentido? Claro. Entonces, donde dice el hebreo, y aconteció que al salirse el nefesh, pudiéramos traducirlo, y aconteció que al salirse la vida, murió. Ah, bueno, pues claro, cuando sale la vida, muere el ser. Y tiene lógica. Entonces, aquí es un ejemplo de cómo el tener conocimiento de la polivalencia nos ayuda a resolver estas contradicciones. Que aquí correctamente deberías decir, y al salirse la vida, no al salirse el alma. Pero si yo soy un cristiano filosófico y yo tengo la mentalidad que tengo un alma y que sale al morir, voy a leer este versículo y lo voy a traducir según mi lente. Y es lo que pasó en este caso. Pero como yo ahora tengo un trasfondo bíblico hebreo, donde sé que la Biblia no enseña el alma inmortal, entonces digo, ok, nefesh puede significar vida, y al ponerle vida en el pasaje, tiene sentido completamente lo que dice, que al salir la vida, muere, y se resuelve la contradicción. Y algo parecido ocurre con otro pasaje. Vamos a la Primera de Reyes 17, versículos 21 al 22. Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová, y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño en él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Tomándolo, Amén. So fíjense aquí, una vez más, según lo que dice la traducción, dice que volvió el alma al niño y revivió. Entonces, si lo tomamos así, entenderíamos que salió el alma y luego regresó el alma. Pero una vez más, esto no lo enseña la Biblia. Entonces, ¿qué podemos hacer? Una vez más, teniendo en mente la polivalencia de la palabra nefesh, si cambiamos la palabra alma por vida, una vez más tiene sentido. Entonces, lo que le volvió al niño fue la vida y revivió. Y una vez más tiene sentido. Es congruente con lo que enseña el resto de la vida, de la Biblia, disculpen. ¿Ok? Entonces no nos estamos saliendo del contexto hebraico, lo estamos aplicando. Lo que estamos haciendo es quitando la infiltración filosófica.
y dejando que la Biblia diga lo que tiene que decir. Un último pasaje, hermanos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, por favor. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces aquí un texto similar donde menciona, según la traducción, espíritu, alma y cuerpo. Y para los que vienen de este trasfondo filosófico dicen, wow, pues aquí está la evidencia. Pablo dice que hay tres partes del ser humano y el alma es una de ellas, así que el alma sale y entra. Ok, una vez más, hay que hacer un poco de investigación. Ok, entonces ahora tenemos este pasaje que no es del Antiguo Testamento, es del Nuevo. Así que ahora estamos hablando del lenguaje griego. Entonces, no vamos a encontrar la palabra nefesh como tal, porque nefesh es hebreo, y estamos ahora hablando de un texto griego. Pero el equivalente de nefesh en el griego es suje. ¿Ok? Eso es suje. Entonces, cuando dice ahí espíritu, alma y cuerpo, dice espíritu, suje y cuerpo. ¿Ok? Ahora, como les digo, este pasaje, incluso si miraron el tema anterior sobre qué es el alma, uno de los que pusieron comentarios ahí que dice que pues no, que estoy errado en mi enseñanza, citó este versículo para que según él respaldar que sí tenemos un alma. Y le escribí ahí, pues esperen el próximo estudio porque vamos a estar tocando este tema. Entonces, este es uno de los favoritos de estas personas, que creen que el alma es inmortal y que entra y sale. Ok, bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Entonces, primero que todo, hermanos, tenemos que poner la base de que el Nuevo Testamento no contradice el Antiguo Testamento, porque es un solo libro, es un solo Dios. Así que la enseñanza del Nefesh tiene que ser la misma en el Nuevo como en el Antiguo. En este caso, quien escribió la carta a la iglesia de Tesalónica es Pablo. Y tenemos ahora que preguntar qué formación tuvo Pablo para ver cuál era el concepto de alma de Pablo. Porque si Pablo viene de un trasfondo filosófico, entonces sí, vamos a interpretarlo como el alma inmortal, ya que viene de la filosofía griega. Pero si Pablo viene de la escuela hebraica del Antiguo Testamento, no podemos entenderlo así. ¿Y qué creen? ¿Pablo fue un filósofo? No, Pablo fue hebreo de hebreos, judío de judíos, instruido a los pies de Gamaliel, uno de los rabinos más respetados en el tiempo de Pablo. Pablo viene de la escuela de las Escrituras. Vamos a Hechos capítulo 24, versículo 14. Dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvió al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Amén. So aquí Pablo dando su defensa, hermanos, dice que él cree todo lo que está en la ley y los profetas, en la Torá y los Neviim. Aquí no dice que él cree lo que dijo Platón, Sócrates, Pitágoras, no. Él cree lo que está escrito en las escrituras hebreas. Entonces, ¿qué enseñan las escrituras hebreas sobre el nefesh, sobre el alma? Que es mortal, ¿verdad? Entonces Pablo no puede estar usando este pasaje para enseñar que el ser humano tiene un alma y que esa alma es inmortal. Eso no puede ser porque no es congruente con lo demás. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está enseñando en Primera de Tesalonicenses 5:23? Bueno, como ya les dije, la palabra suje, que es lo que encontramos en este pasaje, que es el equivalente griego de nefesh, tenemos que ahora tener en mente lo que ya aprendimos, que si nefesh es polivalente, o sea, que tiene diferentes significados, y su equivalente griego es suje, entonces suje también es polivalente, dependiendo del contexto. Nefesh, suje son equivalentes y ambos son polivalentes. Tener eso en mente. Entonces, debemos ver en qué forma se usa la palabra suje en el Nuevo Testamento y ver si con la polivalencia de la palabra podemos entender el pasaje un poquito diferente que no enseñe la filosofía del alma inmortal. So, vamos a ir a unos pasajes bíblicos. Vamos a Mateo 12:18, por favor. Dice, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Amén, hermanos. Entonces aquí Mateo, por si no lo sabían, está citando directamente a Isaías 42:1. Y en Isaías 42:1, Dios es el que está hablando. Y en Isaías, cuando Dios dice, en mi amado, en quien se agrada mi alma, en el hebreo dice, en quien se agrada mi nefesh. Porque recuerden, Dios es nefesh porque es un ser viviente. Se dice aquí que Dios se agrada en su nefesh, en su ser. Entonces, en el griego, que es la versión de Mateo, dice en mi suje, en mi ser. ¿Ok? Entonces, en este caso, aunque en Mateo se traduce como alma, se debe entender como ser. So, Dios en su ser, en su suje, en su nefesh, se agradó. So, en este caso se traduce como alma o como ser. Vamos ahora a Marcos 8:35. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Amén. Entonces ahora, hermanos, miramos y encontramos la palabra vida, que en este caso se traduce de la palabra suje. Porque recuerden, suje y nefesh son equivalentes. Y miramos que nefesh se puede traducir como vida
Y curiosamente, suje también se traduce como vida. Y aquí el que dice, el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida la salvará. So, aquí suje también tiene polivalencia, se traduce como vida. Vamos a otro pasaje. Efesios 6:6. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como los siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Ok, dice, en este caso, en la última frase donde dice de corazón, haciendo la voluntad de Dios, la palabra corazón ahí es suje. So, ahora miramos, se traduce como alma, como vida, ahora como corazón. Miren nomás la polivalencia de la palabra. Vamos ahora a Hebreos 12:3. Dice, considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Entonces, ahora, hermanos, en este pasaje la palabra ánimo es la palabra suje. ¿Ok? So, estamos mirando cómo esta palabra se traduce de diferentes maneras según el contexto. ¿Ok? So, ahora tenemos suje como ánimo. Ahora, un pasaje más. Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 41. Dice así, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amén, hermanos. Y en este pasaje la palabra personas es el griego suje. Entonces, como podemos ver, la palabra suje, al igual que en Efes, es polivalente, ¿ok? Entonces, esto significa que se debe entender y traducir según su contexto. Y es por eso que en ciertas partes del Nuevo Testamento se traduce como alma o ser, vida, corazón, ánimo y persona. La pregunta entonces es, ¿en qué sentido utilizó Pablo la palabra suje en Primera de Tesalonicenses 5:23? ¿En qué sentido se usó? ¿Se usó en el sentido filosófico del alma inmortal? No. Entonces tenemos que indagar. Ahora, les voy a dar yo mi opinión, ¿ok? Y les voy a dar evidencia por qué creo como creo. Y en mi opinión, en este pasaje, cuando Pablo dice que tenemos que guardar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, mi opinión es que su G en este sentido debe ser mente. Que debemos guardar nuestro espíritu, mente y cuerpo, ¿ok? Ahora les voy a decir por qué y les tengo 4 evidencias, ¿ok? O cuatro motivos por el cual considero que esta es la mejor traducción. Primero que todo, el trasfondo y contexto de Pablo, como ya les dije, no fue en la filosofía griega, sino en las escrituras hebreas. Por lo tanto, su uso de su G debe entenderse conforme al concepto hebreo de nefesh y no conforme el alma inmortal, siendo una tercera parte del hombre. Primero que todo, eso es lo primero. Segundo, la palabra su G es polivalente, como ya les demostré, y en ciertas ocasiones miramos que se tradujo como corazón o ánimo. Desde la perspectiva hebrea, el corazón es la mente, donde residen nuestros pensamientos y emociones, los cuales se manifiestan en nuestro ánimo. Según el ánimo que tenemos, va a manifestar mi estado mental, o sea, cómo me siento en la mente. Segundo, que hay una relación entre la mente y el uso de su G como corazón o ánimo. Hay una relación ahí, bíblica. No me lo estoy inventando yo, está en la Biblia. Tercero, en otro texto de Pablo, en Efesios 4:23, Pablo dice lo siguiente: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Aquí Pablo vincula claramente el espíritu con la mente, de manera similar de como lo vemos en Primera de Tesalonicenses 5:23. No es extraño que Pablo habla del espíritu en relación con la mente. Hay una evidencia. Y la cuarta, curiosamente, la palabra suje es de la raíz etimológica de psicología. Suje, psicología. Esas dos palabras están lingüísticamente conectadas. ¿Y qué es psicología? El estudio de la mente. Así que con esto podemos reforzar la idea de que su G tiene una relación fuerte con la mente y no con un alma inmortal que es separado del cuerpo. Entonces, con toda esta evidencia, mi opinión, una vez más, es de que su G en el versículo de Tesalonicenses debe traducirse como mente. Y si lo hacemos así, les voy a leer el texto y van a ver que tiene perfecta armonía. Dice, y el mismo Dios de paz los santifique por completo y todo nuestro ser, espíritu, mente y cuerpo sean guardados irrepresiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es congruente, tiene sentido al cambiar el significado y lo más importante es que va de la mano con todo el resto de las escrituras. No tenemos que estar aquí cambiando y aceptando filosofía griega. Las escrituras en sí solas interpretan. Entonces, conclusión, hermanos. A lo largo de este estudio hemos identificado el origen de la doctrina del alma inmortal. Según la evidencia, esta idea proviene de culturas y naciones paganas. Los griegos, que promovían este concepto, la difundieron por medio de la filosofía por todo el mundo. Cuando la iglesia fue influenciada y dirigida por un liderazgo gentil de trasfondo filosófico, el concepto pagano de la alma inmortal fue incorporada al cristianismo. Y desde entonces se ha enseñado como una doctrina cristiana.
Ahora, si el nefesh o el alma no es inmortal, ¿cuál es el estado de los muertos? ¿Qué sucede con el nefesh? Y eso va a ser lo que vamos a estudiar la próxima semana. Amén. Así para que no se lo pierdan. Y con esto, hermano, les doy la oportunidad. ¿Tiene alguien algún comentario, alguna pregunta sobre lo que hablamos hoy? No, nada, sorprendida, anonadada, de decir qué barbaridad. Amén. O sea, también me estaba preguntando, fíjate, ahorita me estaba preguntando, estás hablando de todas estas religiones que vienen siendo paganas, del hinduismo, etcétera, de los mayas y todo ese show. Pero entonces tuvo que haber visto como una primer persona que, ¿por qué se le vino a la mente que el alma es inmortal? Y esa persona Es, tuvo que convencer pues a la demás gente diciendo, no, 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 el alma es inmortal, no muere, reencarnamos, bla, bla, bla. Porque hay muchísima gente, fíjate que en el gym estaba hablando con una persona precisamente sobre este tema, y yo le decía que no, que el alma pues desaparece cuando morimos, que no hay un cielo, no hay un infierno, simplemente cerramos los ojos y se acabó, pero dice, no, no, no puede ser, hay una reencarnación. Yo tengo amigos que uno falleció y dijo que vio esto, por eso era mi pregunta, porque él, por cierto, tenía esa duda. Le dije que estábamos hablando de este tema y que le iba a pasar el link de tus videos para que los viera. eh, pero también a mí me entrega mucho eso, porque sí está muy sonado, es muy sonado sobre la reencarnación, es muy sonado el hecho de que cuando muramos nos vamos al cielo o a un infierno. amén. Sí, sí, excelente. Y nomás para darte una respuesta breve sobre por qué es que varias naciones paganas que vivieron separadas por, ya sea, por, ¿cómo se llama? Separadas geográficamente, no sé, Geográfico. geográficamente, disculpen, que a veces me confundo las palabras con el inglés. Que están separadas, pues, tanto por tiempo también, o sea, siglos de diferencia y todo, pero todos parecen tener un mismo pensamiento de que el alma existe después de la muerte. Una de las respuestas que tiene más sentido, y es bíblica, es el suceso de la Torre de Babel. Recuerden que todos hablaban un mismo idioma, tenían una misma idea, y el líder de todo esto se dice que era Nimrod. La Biblia en Génesis capítulo 10 lo menciona. Entonces, de Nimrod es que comienza la rebeldía contra Dios, comenzó a enseñar la idolatría y todo esto, y lo que sucede es de que bajo su liderazgo es que se inició el proyecto de la Torre de Babel, y pues en el transcurso del proyecto Dios confundió las lenguas y de ahí se esparcieron. Entonces todos estos, aunque cambió el lenguaje, pero todos tenían el mismo corazón, el mismo pensamiento. Y de ahí cada quien, conforme el tiempo, pues fue evolucionando sus versiones del alma, o como sea, y pues ahí ahora es que tenemos todas estas naciones con esa similaridad de pensamiento. Eso es mi opinión. ¿Amén? Excelente. ¿Alguien más? ¿Pregunta, comentario? Entonces, hermanos, el punto de aquí es que dejemos el cristianismo filosófico a un lado y aprendamos el cristianismo hebreo, que es el original. Amén. Así que, hermanos que están ahí mirando el video en YouTube, espero que hayan sido edificados. Una vez más les recuerdo, si no han mirado el anterior, por favor, mírenlo. Es la fundación del tema y ahí se les va a contestar muchas preguntas. Y no se pierdan los que siguen, porque vamos a comenzar a desglosar más este tema. Como ya les comenté, vamos a estudiar sobre el estado de los muertos. ¿Qué sucede cuando el nefesh deja de existir? Amén. Así que va a ser un tema muy interesante. Gracias por estar conmigo. Yo sé que nos pasamos del tiempo normal, mucha información que necesitaba compartir con ustedes, pero mi deseo es que sean edificados y que aprendamos la verdad según su perspectiva original. Así que, hermanos, Dios me los bendiga. Shalom, Shavuot Tov.